Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy estamos transmitiendo como todos los lunes y estamos hablando de este tema tan hermoso, tan profundo. La salvación viene de los judíos. Y estoy junto a mi hermana Eva. Eva, ¿cómo estás? Estamos bien, hermano Tomás, gracias a Dios. Hemos pasado un día agradable después del trabajo. Estamos bien porque em, es una emoción, algo hay dentro de nuestro corazón cuando es el lunes para poder compartir la palabra del Señor con todas las personas que se conectan o las que después van a tener el tiempo para mirar. Así que sí, estamos muy bien, hermano Tomás. ¿Y tú? Excelente. Estamos con todos los deseos de compartir la poderosa, inefalible palabra del Señor. Y vamos a hablar acerca de este tema de la salvación viene de los judíos. Y estamos abordando el punto número 2, la gloria. Estuvimos unos pequeños problemas técnicos el lunes pasado y por ende vamos a tratar de concluir este lunes este tema. Así es que vamos a ver rápidamente, son un poco más de las 7 de la noche, estamos transmitiendo desde la ciudad de Kissimmee en el estado de Florida y esta es la hora del este de los Estados Unidos. Muy pronto va a cambiar, o sea que el próximo lunes ya tendremos solamente una hora de diferencia Amén. um, versus otras ciudades. Así es que vamos a hacer un repaso rápidamente y hablábamos de que la salvación viene de los judíos y el apóstol Pablo cita en el capítulo 9, dice que a ellos le pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y sobre todo el Mesías. Rápidamente también hablábamos, hermana Eva, de los papeles desempeñados por el pueblo judío. Primeramente se entregaron por completo o por entero a Dios. Amén. Por su lealtad y su virtud trajeron la bendición. Anticiparon proféticamente la historia futura de la salvación en su propia historia. También decíamos que habían unas responsabilidades que el Señor les delegó o les asignó al pueblo judío. Y una era una fidelidad y devoción a Dios, hermana Eva. Amén. Amén. Ellos anticiparon tipológicamente la historia de la salvación en su propia historia. Proveerían a un pueblo de suficiente pureza espiritual, virtual y moralidad que le permitieran ser el pueblo en el que Dios se hiciera hombre. También darían a conocer las leyes de Dios a los hombres, brindarían un lugar temporal al Mesías y anunciarían la buena nueva a su llegada. También, si Dios iba a estar sobre una base singularmente íntima con los judíos y eventualmente encarnarse entre ellos, estos tendrían que estar libres de todo compromiso con otros dioses, libres de toda contaminación espiritual. De allí la severidad de las restricciones en el Antiguo Testamento contra cualquier forma de idolatría o hechicería, por el hecho de que estas últimas establecen vínculos entre los que los practican y los espíritus caídos. Amén. Interesante, hermana Eva, todas Amén. estas responsabilidades que tenían los judíos versus el Señor. En esta oportunidad vamos a hacer algunos repasos y queremos hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? Porque hemos estado recibiendo algunos comentarios en nuestra página acerca del tema de la salvación viene de los judíos. Es solamente es un tema, tenemos que ver lo que implica, hermana Eva, la salvación de los judíos. No estamos Amén. diciendo de que nuestra salvación se produjo directamente por causa de los judíos. Lo que estamos explicando es que a ellos se les fue revelado el Mesías. Amén. Amén. Como lo dice el apóstol Pablo, y lo vamos a ver seguidamente, en el libro de Romanos, capítulo 5, decíamos justamente que a ellos le pertenecen la adopción, amén, Amén. La la gloria, gloria, las promesas, el pacto, la el ley culto, la ley, y a través de ello los patriarcas, ¿no? Los patriarcas, y y el también, Mesías. amén, El Mesías. el Mesías, y a través de ellas dice vino Cristo, el cual es Dios Sobre todas sobre las todas las cosas. cosas, bendito por los siglos de los siglos. Así es que, por esa razón, el Señor tuvo una conversación, hermana Eva, y quiero que tú me ayudes aquí, porque esta conversación que el Señor tuvo con la mujer samaritana es tan importante, y justamente fue el Señor Jesucristo, amén, que pronunció estas palabras tan tremendas. Y
Lo voy a leer aquí en Juan 4, 20, 25. Dice, nuestros padres adoraron, la mujer le dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, la mujer le estaba diciendo al Señor, ¿verdad? Que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, o sea, los judíos, los israelitas, decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Pero Jesús le dijo, escúchalo, hermana Eva, lo que le dijo. Mujer, y créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Y aquí esto es bien interesante. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, y ahí está el tema. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué nos puedes comentar, hermana Eva, de este tema tan interesante, de esa conversación? Amén. Sí, estaba mirando que estabas leyendo y de pronto se me vino también una situación dentro de las Escrituras cuando Jesús se acerca a sus discípulos y dice, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y entonces ellos dicen, bueno, un profeta, y empiezan a mencionar. Después se le acerca la pregunta hacia ellos, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro dijo, tú eres El Cristo. el Cristo, el Hijo del Dios Hijo viviente. del Dios viviente. Entonces Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces miramos Sobre la afirmación. Amén. sobre la afirmación que Pedro estaba haciendo, era que él iba a edificar su iglesia. Vamos en este tema donde dice la salvación viene de los judíos. Amén. Entonces, miras ahí que realmente no es que de los judíos, sino de la afirmación que está haciendo el Señor. ¿Por qué? Porque a ellos se les fue dado la ley. Nosotros como gentiles no podemos decir que nosotros practicamos la ley, que nosotros mirábamos como un sacerdote hacía los sacrificios cada año, como ese pueblo era, digamos, en cierta manera intocable. Amén. Y todos los otros pueblos eran entregados, aún hasta los bebés, decía, al bebé que estaba aún tomando leche de su madre. Los animales, todo tenía que ser destruido para cuidar al pueblo de Israel que no se contaminara. Amén. Leíamos Entonces, justamente, amén. exacto, entonces cuando se dice que la salvación viene de ellos, es por lo que Dios quiere hacer en ese pueblo. Dios quiere mantener a ese pueblo, por decirlo de alguna manera, santo. Reservado, apartado. Porque cuando Él dijo, recuerden que como los llevé como en águila, en alas de águila, para que ustedes me sean una gente santa. Un pueblo santo. Un pueblo santo. Entonces, mira cómo en la palabra estamos mirando que la salvación viene de los judíos. Pues también Pedro, sobre lo que Pedro pronunció, era que el Señor iba a edificar su iglesia. Entonces, vemos estas dos situaciones similares, digamos, ¿verdad? Y también miramos como lo decíamos el lunes anterior, donde hablábamos de que Jesús siempre prefería subir los montes. Amén. Y no quería pasar por Samaria, porque Samaria era un pueblo que estaba, no era un pueblo puro. Entonces no quería pasar por ahí. Pero en ese momento, él quiso pasar por ahí, porque él quería pasar por ese pozo y quería encontrarse con la samaritana y quería hacerle saber de que iba a venir una hora donde se tenía que adorar en espíritu y en verdad, y que ellos no sabían de la manera cómo se debía adorar, porque eso se le había dado a los judíos. Por eso dice, la salvación viene de ellos, porque a ellos fue entregado, por decirlo de alguna manera, la forma o el formato, como cuando uno la fórmula, está en esos problemas en matemática. Si no sabes la fórmula, no vas a poder desarrollar ese problema. Entonces, a los judíos
es que les fue dada la forma de cómo adorar a Dios. Y de eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Porque a nosotros también se nos dice en Primera de Pedro 1:16, sé santo porque yo soy santo. O sea, siempre el Señor está pidiendo santidad porque Él tiene un estándar. Y los judíos conocen ese estándar. Y de eso es que nosotros también tenemos que mirar como pueblo gentil y adaptarnos a la santidad, a lo que Dios quiere transformar en nuestras vidas. Y justamente a ellos se les dio el papel de enseñar a otros pueblos cómo adorar a Dios. Inclusive Amén. el Señor una vez les reclama, le dice, no es mi nombre blasfemado por causa de ustedes, por los gentiles, por causa de ustedes, porque Amén. no pudieron entonces enseñarle. Y el Señor, así como el apóstol Pedro fue enviado a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, así también el apóstol Pablo fue enviado a nosotros los gentiles. Amén. O sea que, ¿quién nos dio a nosotros el 52% del Nuevo Testamento? Fue escrito por el apóstol Pablo. Judío. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a negar, verdad, que Dios les entregó, como tú decías, la ley? De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, las promesas, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Moisés, David. Todos los patriarcas son de Israel, israelitas, son judíos. Entonces, a través de ellos nosotros encontramos la salvación, ¿verdad? Porque ellos ignoraron o porque ellos negaron al Señor, nosotros fuimos entonces alcanzados por su incredulidad. Más adelante vamos a ver esto. Y como tú decías ahí, dice la mujer, el Señor le dijo a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, eso es algo bien fuerte lo que el Señor le dijo. No se les había dado paso por paso. Moisés tenía paso por paso cómo tenía que ser, cómo se estableció el culto. Amén. Y todo lo que tenían que ellos practicar. Era una serie de pasos, de rituales que se tenían que hacer para poder llegar a adorar a Dios. Como decíamos la vez pasada, ahora nosotros cerramos nuestros ojos, nos arrodillamos y estamos en la presencia de Dios. Antes no era así, inclusive había un lugar. Tenías que ir a un lugar específico porque dicen, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. O sea, la ley, como decíamos, era bien hermética, ¿no? Era bien bueno, era oscura, era impredecible. Entonces el Señor le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Justamente el apóstol Pablo ahí en capítulo 9, creo que tú vas a compartir esto más adelante, dice, verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza, amén, y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema. O sea, era tanto el amor que el apóstol tenía para nosotros los gentiles que él prefería ser anatema, separado de Cristo, dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, los israelitas, los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Si hay un pueblo que sabe cómo adorar a Dios, es el pueblo de Israel. Saben que hay un Dios, amén. Por eso rechazaron a Jesús. Es un pueblo monótono, amén. Monoteísta, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces, rápidamente, hermana, quiero que aclaremos esto porque este tema es bien. Amén. Conversábamos antes de la transmisión con una hermana y hablamos de que este tema es bien profundo. Y si solo miramos el título, pues tiende como a ser ambiguo, ¿no? Sí. A tener una interpretación errónea, equívoca, pero lo que queremos nosotros decir es que por ellos nosotros alcanzamos la salvación. Y hermana, quiero que me ayudes aquí porque los dos vamos a estar aquí compartiendo esta escritura porque es muy amplia. Dice, el remanente de Israel, dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Amén. O sea, él no desechó a su pueblo totalmente, no, ¿verdad? De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Así también, aún en este tiempo y aún en nuestra era que vivimos en este siglo XXI, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y dice, ¿qué pues?
Lo que buscaba Israel no lo alcanzaron o no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales las espaldas para siempre. Hermana Eva, y dice aquí, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, y aquí está lo importante, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Amén. Sí, lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Amén. Amén. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Amén, gloria a Dios. Y dice el apóstol Pablo, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Amén. Por si en una manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a los mismos judíos. A los mismos judíos. Y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la Amén. raíz es santa, también lo son las ramas. Hermano, y aquí es lo más importante. Dice, pues si algunas de las ramas, no todos fueron, ¿no? Algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo, ¿quién es tú? Nosotros, los gentiles. Los gentiles olivos silvestres. Amén. Has sido injertado en lugar de ellas. ¿Es correcto? Israel, que Amén. es la rica savia del olivo. Amén. Y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, hemos sido hecho participantes de los, como dice el apóstol Pablo o Pedro, de los dones venideros del Espíritu Santo de Dios, Sí. de las promesas, de las riquezas, de su sabiduría. O sea, fuimos injertados, y cuando fuimos injertados fuimos hechos partícipes de todos los beneficios, de todas las bendiciones. Amén. Porque dice ahí en Gálatas que así, por eso las bendiciones de Abraham nos alcanzarán a nosotros. Por dos cosas, por la fe y por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice, no te jactes contra las ramas. O sea, nosotros no podemos jactar, hablarnos con el pueblo de Israel, contra el pueblo de Israel, porque dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Amén. Nosotros por la fe estamos en pie. El Señor dijo, fui hallado a los que no me buscaban, me Amén. manifesté a los que no preguntaban por mí. Nosotros, Amén, los gentiles, amén. ni siquiera preguntábamos por el Señor. Él se acercó a nosotros, Él nos encontró. Amén. Él No nos es que buscó. nosotros, Él nos buscó a nosotros. Y todo eso fue porque el pueblo de Israel decidió negarle o no lo encontró. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Amén. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cortado. Amén. Y Hablando aún con los ellos. gentiles. Amén. Y dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Amén. Hermosa escritura. Amén. Hermosa escritura porque habla claramente acerca de que nosotros somos ese olivo silvestre, somos ese pueblo gentil que no tenía parte, no tenía Dios, no tenía promesas, como lo dice, y lo hemos estado repitiendo muchas veces en el libro de Efesios. Estábamos sin Dios, sin esperanza. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, Sin esperanza. sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, la escritura es clara. Pero por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, dice, de ambos pueblos hizo uno. Amén. No un pueblo, hizo una iglesia, hizo su cuerpo, porque Él es la cabeza de ese cuerpo. O sea, tomó esos dos pueblos y hizo un cuerpo, una iglesia. Quitando la pared no intermedia de separación que Exactamente. había entre nosotros, dice Ya no, expresado ahí en- es donde entra ese versículo donde dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo, libre o escita. ni libre. Entonces, es circuncisión ni incircuncisión, sino que exactamente todos en el porque Señor son uno. todos se han arrepentido, todos han gustado de esta salvación, todos
han tomado el nombre de Jesucristo en el bautismo, entonces es porque ahora son parte del cuerpo. Allí es donde se toma ese verso y donde se hace realidad de que ahora nosotros somos ese pueblo de Dios. Amén. Amén. Entonces, estabas leyendo ahí, entonces voy a leer ese mismo versículo que tú estabas leyendo, pero yo voy a leerlo hasta el verso número 8. Romanos capítulo 9, verso 1 al 8. Y me gusta porque mira cómo empieza. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Amén. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, verdad digo en Cristo, dice, y en el Espíritu Santo da testimonio. Y dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los israelitas, los que son mis parientes según la carne, o sea, de ese linaje, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas, como lo leías. Y dice, de quienes son los patriarcas, o sea, de los israelitas son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, porque si nosotros nos vamos en el libro de la genealogía, ahí podemos mirar cómo al final, ¿verdad? Termina Amén. Cristo. O sea, hay un linaje de donde viene Cristo. Y el verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y eso es muy importante. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada descendencia, o sea, en la fe. Esto es, no los que son hijos según la carne, o sea, lo especifica, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Y muy importante, según la promesa son contados como descendientes. Es un tema muy profundo, hermana Eva. Exactamente, entonces nosotros somos esa promesa, porque nosotros a través de la fe es que nosotros somos injertados a través de la fe con el Espíritu Santo, que el Señor nos ha hecho participantes de esta salvación, participantes de la rica savia del olivo. Creo que podemos estar toda la noche hablando de estos textos porque son tan hermosos, tan profundos, y también, como lo compartíamos la vez pasada, creo que todo cristiano debe leer el libro de Romanos muchas veces, entenderle, porque es como el Pentateuco del Nuevo Testamento. Amén. Y es un libro que para poder entenderle tienes que tener, yo siempre lo digo, ¿verdad?, una base del Antiguo Testamento, porque el apóstol Pablo cita muchas veces a los profetas, a Isaías, sí. Y creo que leer es como en la universidad, ¿no? Cuando tú vas a llevar estadística 2, el requisito es estadística 1. Bueno, así también, muchas veces, muchos libros de la Biblia, para poder entenderles tienes que haber leído otros libros. Entonces, y este tema tan profundo que tú estabas tocando ahorita, se necesita un poquito, ¿no?, de haber leído la Biblia. Sí. Es que es bien interesante lo que leías allí, Manaya. Amén. Amén. El anterior estábamos leyendo este verso donde se nos cortó la transmisión, pero ahora vamos a leerlo. Es el libro de Isaías, el capítulo 6, del verso 1 al 5, porque estábamos con nuestro tema de acerca de la gloria de Dios, de cómo Dios deja notar, deja que vean su gloria a su pueblo Israel. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es muy importante, dice. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, dice, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces mire cómo Isaías tiene esa visión y él dice, ay de mí. Amén.
ay de mí que soy muerto. Entonces podemos escuchar y podemos como ir al libro de Apocalipsis, donde Juan mira a Jesús con su cuerpo glorificado, ¿verdad? Y dice que cuando le vio, cayó como muerto. Y él puso su diestra sobre él. Y miramos cómo él pudo mirar esa gloria de él. Bueno. Y porque le dijo, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, diciendo, yo ya tengo todo el poder. Ahora que nosotros dependemos de ese sacrificio en la cruz del Calvario, fue perfecto. Por eso él dijo, consumado es. A lo que vino, lo hizo completo. Completamente. Y nos salvó. No por obras que nosotros pudiéramos hacer, porque si alguien pudiera hacer cualquier cosa, creo que la haría para poder alcanzar. Pero esto no es por obras. Esto no es porque seamos buenos. Esto es porque Dios es bueno. Es porque Dios nos amó. Y Él quiso darnos la salvación a nosotros como pueblo gentil, porque era muy difícil para un judío poder entrar en la casa de un gentil. Era abominación. Era abominación. Entonces, cuando Pedro fue llamado por Cornelio, le hizo saber, ustedes saben, cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Inclusive, Manuel, perdón que te interrumpa, cuando el Señor le dijo al apóstol Pedro que fuera a visitar a esta persona, él dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Amén. Dios lo estaba preparando para esto, ¿verdad? Y como tú dices, un judío entrar a una casa de un gentil era abominación, ¿verdad? Exactamente. Pero el Señor, cuando se derramó la gloria sobre los gentiles, el Espíritu Santo, ellos quedaron atónitos, ¿verdad? Porque dijeron, ahora vemos que también sobre los judíos, ¿verdad? Perdón, sobre los gentiles se derrama el don de Dios. Amén. Ahora, ¿quién puede impedir que estos que han recibido el Espíritu Santo también sean bautizados en el agua, en el nombre del Señor Jesucristo? Amén. Y así pasó. Entonces, a través de ellos, como decimos, vino la salvación a nosotros. Amén. Amén. Hermoso. Pedro fue, y dice la Biblia que fueron 3 días de camino, ¿no? Imagina qué bonito eso. Sí. Qué obediencia de hombre, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Ir, caminar hasta obediencia, ¿no? Hasta donde estaba Cornelio, y el Cornelio había invitado a toda su familia, a sus amigos, sus vecinos. Él tenía listo todas las personas ya para el culto, entonces, solo Pedro, y me gusta porque cuando Pedro dice lo que cuenta todo, y dice que en medio de eso se derramó la gloria de Dios. Amén. Entonces, aún estaba hablando él. A través de ellos vino la salvación a los gentiles. Amén. Amén. Entonces, miremos acá también en el libro de Jueces, el capítulo 13, verso 20 y 22, y vamos a mirar, estamos mirando cómo la gloria de Dios se dejaba notar para este pueblo. En Jueces capítulo 13, 20 y 22 dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Amén. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Entonces, es como la manifestación de Dios en el ángel de Jehová, que la otra vez hablábamos que él hacía manifestaciones de corto tiempo, que le llaman teofanía, ¿no? Cuando ya van estudiando. También Job, en el libro 38 de Job, el capítulo, verso 1 al 4, hay una plática de Job. Y entonces dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. O sea, Dios no es un torbellino. La otra vez hablábamos de la zarza. De las formas de Dios. Que el fuego estaba ardiendo. Dios no es una zarza. Dios no es un torbellino. También Dios no es un hombre que se manifestó en la persona de Jesús. Amén. Sí, pero el versículo dice, pero si a Jesús conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Verso 2 dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
házmelo Aleluya. saber si tienes inteligencia. Wow. Y hay 2 capítulos donde Dios le pregunta a Job dónde estaba él cuando él hacía estas cosas. Entonces, él dice, no, de oídas te había oído. O sea, él ya no sabía nada. Entonces, vemos cómo Dios, estamos hablando acerca de cómo se manifiesta Dios ante esas personas. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versos 9 y 10 también, miramos acá, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de la tienda y adoraba, hermano Tomás. Hermoso. Porque veían la nube y dice la escritura que hablaba cara a cara Moisés con el Señor, porque esa nube era, como en ese momento, la manifestación de Dios para Moisés, y hablaba cara a cara Moisés con el Señor. Hermano Tomás. Amén. Interesante. Interesante cómo el Señor fue tomando formas. Habíamos hablado de eso, ¿no? Antes. Sí. Cómo el Señor se fue revelando hacia la humanidad a través de todas las dispensaciones. Y lo interesante, hermana Eva, es que el Señor trató a través de todas las dispensaciones con el hombre. Y en cada dispensación Él adoptaba un nombre, adoptaba una forma de cómo se comunicaba con la humanidad, ¿verdad? Hasta poder llegar a la gracia y manifestarse, como dice el libro de Hebreos, Amén. que en estos posteriores tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Así que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos posteriores días se ha manifestado a través, o nos ha hablado a través del Hijo, hermana Eva. Amén. Amén. Interesante lo que estabas hablando tú allí. Y un poco acerca de lo que estaba al inicio hablando yo, dice, porque en el capítulo 9 de Romanos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. Amén. O sea, en parte Dios. hubo endurecimiento de Dios hacia ellos, Yeah. entrando hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Interesante aquí. Dice, luego todo Israel será salvo. No nos compete a nosotros saber cómo Dios va a hacerlo. Es algo entre Dios Y su y su pueblo. pueblo. Es algo entre Dios y su pueblo. Si la Biblia dice, y luego todo Israel será salvo, nosotros no tenemos que entonces ser arrogantes, como dice el apóstol Pablo, y estar en contra de los judíos, porque es el pueblo de Dios. ¿Vale? Creo, hermano Tomás, que creo que nosotros tenemos que extraer de eso lo que nos corresponde a nosotros como gentiles. Deberíamos estar agradecidos. Agradecidos porque antes nosotros no teníamos parte del reino, pero cuando Jesucristo se manifestó y que habló con Nicodemo, le dijo que todo aquel, ¿verdad?, que naciera de nuevo, que naciera de agua y del Espíritu, entonces podía ver, podía entrar. Nosotros hemos creído, y muchas veces el Señor le reprochó a su pueblo la falta de fe, y decía, cuando encontraba a un gentil con mucha fe, como la mujer serofenicia, siempre me gusta esa escritura, como el hombre que tenía a cargo a otros hombres, y dijo, no, Señor, no necesitas ir a mi casa, solo di la palabra. Y una sola palabra tuya bastará para sanar. Exactamente, o sea, y él dice que él se compungía, él decía, nunca, él dijo, wow, o sea, yo me imagino como él exclamaba y se conmovía en su corazón de decir, no encontré en Israel este tipo de fe. ¿Cómo hubiese querido él encontrar en Israel esa fe? Y la encontró en el pueblo gentil. Entonces, mira que por eso dice la escritura que leías, que por nosotros, por la fe, ¿verdad?, estábamos en pie, y ellos por la incredulidad, porque Israel muchas veces era como un círculo, ¿no? Ellos adoraban a Dios, pero después como que descuidaban esa parte, empezaban a adorar a dioses y se contaminaban. Dios les mandaba un castigo, ellos se arrepentían, volvían hacia Dios,
Y eso era como un círculo todo el tiempo. Y por esa causa es que se abrió la puerta y la oportunidad para nosotros como pueblo gentil. Y creo que nosotros lo que tenemos que dar es gracias. Amén. Gracias a Dios y recibir esta oportunidad y cuidar esta salvación que Dios nos da, ¿verdad? Porque dice Apocalipsis que nosotros tenemos que cuidar que nadie tome nuestra corona. Amén. O sea, eso es al descuidarnos. Y Pablo nos dice que debemos correr la carrera. Con paciencia. Con paciencia y que tenemos que llegar a la meta. No podemos quedar a mitad. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo porque dentro de las iglesias podemos mirar cómo pastores no dan la talla de lo que Dios espera para lo que los ha llamado y para que los ha dado una cobertura. Entonces nosotros como miembros, nosotros no podemos poner los ojos en el hombre, sino en Dios. Amén. Sino en Dios, porque dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y el consumador de la fe. Y es por eso que nosotros hoy estamos obteniendo esta salvación. Mire que dice Juan capítulo 11 y el verso 40, hablando acerca de la gloria de Dios. Acababa de morir Lázaro y Jesús, en vez de correr o apresurar su tiempo para ir al auxilio porque les amaba a ellos, a Marta, María y a Lázaro. Es más, Él se quedó más tiempo del que debía quedarse porque Él quería dar a conocer su gloria y que Él era la resurrección y la vida. Él quería dar a conocer eso a ellos. Y le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. O sea, es lo mismo que nos dice a nosotros. No nos ha dicho que si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Nosotros como pueblo, como iglesia, lo que tenemos es creer. Creer. La palabra viene, ¿verdad? La palabra de Dios viene y entonces nosotros nos llenamos de fe. Y entonces empezamos a caminar y viene la convicción, el arrepentimiento con convicción. Y es donde empezamos a caminar para Dios. Pues con fe y con seguridad, porque muchos hoy no están dentro de las iglesias, porque si vamos a la parábola, hermano Tomás, acerca de los problemas, las cargas, las situaciones ahogaron, el Señor la explicó. Así muchos en ese tiempo, por las cosas que suceden dentro de las iglesias. Algunos comentarios, hermano Tomás, que hemos escuchado acerca del dinero y de que, porque puede ser que ellos han tenido alguna experiencia negativa, han ido a una iglesia donde el pastor le ha interesado más el dinero de las personas. Entonces, el llamado de atención, Pablo nos dice que nos cuidemos de esos hombres, ¿verdad? Porque ellos van a ser vanagloriosos, que ellos van a ser amadores de sí mismos. Pero si las escrituras ya nos lo dicen, que nosotros tengamos cuidado acerca de eso, tenemos que ser con sabiduría a donde nosotros vamos a congregarnos. Amén. ¿Verdad? Donde haya la palabra de Dios, la sana doctrina, donde el varón que esté allá enfrente venga y nos predique de las escrituras, que no nos venga con cualquier cosa, porque la palabra dice que el temor de Dios está y nosotros tenemos sabiduría. Yo digo, hermano Tomás, siempre lo he dicho, que las personas más sabias están dentro de las iglesias. Gloria a Dios. Porque tienen temor de Dios, conocen quién es el que tiene el poder, quién tiene la llave para sus necesidades, y no es porque vamos a esperar que Dios siempre nos dé la mano. No, es porque vamos a andar en obediencia. Amén, hermano Tomás. ¿Tienes algo más ahí? Pues los mensajes que hemos recibido durante la semana, pero no sé si tú quieres terminar el texto. Bien. Entonces, capítulo 3, del libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que Él mismo
a través de su Espíritu Santo, nos va transformando de gloria en gloria. Es que nosotros no vamos a dejar de ser las personas que somos por nuestra propia fuerza. Porque hoy se nos ocurrió, mañana voy a ser diferente, mañana voy a ser bondadoso, mañana voy a ser... No, eso es lo que hace el Señor. Todo lo que nosotros, como dice el verso, que Él pone el querer como el hacer de su buena voluntad en nosotros. Todo lo bueno que nosotros hagamos no es porque seamos los más buenos, no, es porque Dios puso en nuestro corazón el ser buenos. Amén. Él puso ese deseo. Y otra cosa es, primero de Crónicas, capítulo 29, verso 11 y 12. También dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Aleluya. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, Él es el que nos da todo. En otras palabras, Jesucristo es la expresión, y me gusta eso, es la expresión más clara de Dios. Porque Colosenses 1:15, hermano Tomás, ¿quisieras decirlo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles, Amén. invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas. Amén. Y todas las cosas en Él subsisten para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Amén. O sea que Él es Jesús. Si quitamos Él es, pondríamos Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios no tiene cuerpo. En Génesis miramos, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando le habló a todos estos hombres en el Antiguo Testamento, Él se dio a conocer como el torbellino, como la zarza que ardía, como el ángel de Jehová. Entonces, no le podían mirar, pero ahora nosotros conocemos que Dios se manifestó en la persona de Jesús, y no solamente para que le conociéramos, sino porque Él en la cruz del Calvario venció a la muerte. Amén. Y con su resurrección, como tú lo dices, ¿te gustaría decirlo, hermano Tomás? Amén. Con la muerte venció el pecado. Sí. Amén. Pero con la resurrección venció la muerte. Gloria a Dios. Parece como que se podía repetir, ¿no? Pero es así, hermano Tomás. Por Amén. eso que tenemos la victoria. ¿Y qué dice Juan 1:14? Ya para ir terminando, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, amén. Y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero en ese mismo capítulo, el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y podríamos también ahí poner el versículo de cuando Felipe y todos ellos estaban ahí, ¿cómo fue que le dijo? Muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo a Jesús? Hace tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. Amén. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Que las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras, hermano Tomás. Interesante. Por eso el apóstol dice la gloria, porque todo lo que el Señor hizo, tú estás hablando del torbellino, de la zarza, del ángel de Jehová cuando se manifestó a Manoah. ¿Qué otro pueblo sobre la tierra vio todas estas maravillas? ¿Qué otro pueblo sobre la tierra vio toda esta gloria de Dios? Solamente Israel. Lo Por escuchaban. Eso, a ellos le pertenece la adopción y la gloria, el pacto, las promesas, la ley, Amén. Los patriarcas, y de los cuales vino Cristo, ¿verdad? A través de Dios vino, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Que ellos nos dieron a nosotros las herramientas, y a través fuimos injertados y fuimos hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Y ahora, hermana Eva, esa gloria que estaba antes en el antiguo pacto, ahora está en nosotros, dentro de nosotros. Amén. Su Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Tenemos, hermana Eva, amén, algunos mensajes que hemos recibido. No sé si quieres hacer la introducción. Durante la semana hemos alcanzado a muchas personas, gracias a Dios. Sí. Cerca de 50 comentarios.
Y yo quisiera en esta hora que nuestro equipo de producción nos proyectara algunos de ellos. Y los hemos escrito tal y como ellos los enviaron. No crean si hay algún error ah, gramatical, ortográfico, los hemos injertado tales y como ellos lo escribieron. Así es que me gustaría, Maneva, que tú dijeras el primero. Amén. Este mensaje lo recibimos de Luis Fernández Sánchez y él está en Guerrero, México. Guerrero, México, sí, porque la otra palabra está como enredadita. Apetlanca. Japetlanca, Guerrero, México. Entonces dice, ya dejen de engañar a la pobre gente que desconoce el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no hay otro. Gálatas 1, 8 y 9 dice, Dios los bendiga enormemente de... ¿Qué dice? Enormemente de engañar a la pobre gente que desconoce el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no hay otro evangelio. Gálatas 1, 8, 9, Dios los bendiga enormemente. Amén. Vic Guzmán, me imagino que se llama Víctor Guzmán, también nos envió un mensaje desde Acapulco, México, y dice, ya dejen de robar a la gente, dejen de lucrar usando el nombre del Señor. A ustedes nadie les autorizó ser pastores. Nosotros le respondimos, nosotros somos dos hermanos de carne y sangre, también del Espíritu. Amén. Que queremos a través de este ministerio llevar el mensaje de Jesucristo a muchas almas. Y nunca hemos cobrado ni nunca vamos a cobrar por presentar a Jesucristo y a este crucificado. Amén. A presentar a Dios, a Jesucristo como único Dios. Al contrario, estamos invirtiendo para presentar este mensaje y presentar este programa de una forma más eficiente. Siguiente, hermana Eva. Desde Habana, Cuba. Desde Habana, Cuba. Gloria a Dios. Saludos a Mónica Cuervo y dice, no importa que Jesucristo haya sido judío, Dios mío, la salvación viene a través de él que murió en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad y al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. También nos escribió Jay Ramírez desde Mérida, Venezuela, y dice, gústele o no le guste a las personas, pero es así, por eso no me canso de bendecir a Israel. Amén. O sea que ellos realmente, o sea que muchas personas entendieron, ¿verdad? Entienden el mensaje del trasfondo del tema del pueblo viene de Israel, ¿verdad? Y también tenemos un último desde también de William Quintero. Amén. William Quintero García dice de Venezuela, Dios le bendiga grandemente, saludos cordiales desde Venezuela, mucho gusto, ministro de Dios, bendiciones para su vida y su familia, amado de Dios. Un abrazo fraternal, le saluda el hermano William Quintero, misionero penitenciario y pastor para la gloria de Dios. Visito los prisioneros y llevo la palabra a los confinados. Es un placer saludarle, ministro de Dios, deseándole ricas bendiciones para su ministerio. Amén. Así es que qué bueno que han estado con nosotros en esta oportunidad. Gracias al Señor porque Él sabe todo lo que hacemos es para Él, para su honra y gloria. No es fácil, nos preparamos durante toda la semana para traer una palabra edificante, una palabra que transforme, que eduque. Nosotros, como mi hermana Eva, tenemos nuestros trabajos seculares y nos absorben mucho tiempo. De esa semana también tenemos que cumplir con nuestros deberes como cristianos, nos congregamos en nuestras iglesias respectivamente. Así es con que nuestras familias. Con nuestras familias, amén. Entonces, gracias a todos los que nos están sintonizando todos los lunes. Comentarles que pronto estaremos dando un segundo programa los jueves. Así que ya serían los jueves, los lunes y los jueves, hermana Eva. Y también Mirna Mejía y Fernando Martínez nos pidieron oración. Así es que vamos a estar orando por ellos, a donde ellos se encuentren, hasta Utah, también el estado de Utah. Y, hermana Eva, ¿qué más podemos decir, hermana Eva? Sí, creo que decirles que muchas gracias por mirar el programa. Creo que es un aporte de nosotros hacia a ustedes, hacia el Evangelio, el reino de Dios, predicar el Evangelio. Amén. ¿Verdad? Y no nos cansaremos de predicar el Evangelio. Estaremos aquí siempre y cuando el Señor nos dé las fuerzas. Antes bien de cobrar o tener una ganancia para nosotros, invertimos, como decía mi hermano, y pues ya pueden mirar su micrófono y cositas así. Estamos también invirtiendo en el programa, mejorándolo todo para llevarles algo más bonito a ustedes. Y lo estamos costeando de nuestro trabajo, Amén. Hermano Tomás.
Así que lo hacemos con amor. Sabemos que todo lo que hacemos en el Señor, ningún trabajo es en vano. Así que si usted que está ahí trabajando y está escuchando, siga trabajando para el Señor, nada es en vano. Hágalo con todo el corazón, con todas sus fuerzas. Pablo dice, hasta yo mismo me gastaría para llevar ese evangelio. Lo mismo decimos nosotros, no vamos a parar. Nosotros es menester obedecer a Dios antes que al hombre. Y así que vamos a estarles trayendo a ustedes cada lunes y así el jueves. Y desde el principio dijimos que teníamos, queríamos tener algunas actividades, ¿verdad? Amén. Y queríamos hacerlo dinámico, así que estamos pensando en eso. También queremos traer al programa a algunos músicos, algunos pastores, para que ellos también les inviten para que vayan a su congregación, dándole la dirección donde quedan las iglesias. Y si usted está por esa área, también le podemos dar el link de las iglesias para que usted pueda ver dónde usted está y puede asistir, ¿verdad? Porque las iglesias tienen, son iglesias misioneras que están alrededor del mundo. Entonces, para que usted se congregue, porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, es necesario congregarnos, escuchar la palabra de un pastor. Nosotros no somos, la oveja necesita un pastor, el Amén. cuidado de un pastor. Y como la oveja, como un animalito, también nosotros como personas, el Señor es el pastor y Él ha dejado pastores encargados, ¿verdad? Él es el pastor de los pastores y nosotros somos sus ovejas, así que necesitamos de un pastor. Amén. Y muchas gracias por conectarse, muchas gracias por los buenos deseos de las personas que están ahí, así que vamos a seguir. Y por lo que no, lamento mucho, usted ha tenido una mala experiencia con el pastor donde usted asistió, donde si le dijeron a algunas personas, y le animo a que vaya, no se quede con eso, no ponga los ojos en las personas. Y si hay un pastor haciendo lo incorrecto, él se las verá con Dios, él tendrá que dar cuentas al final. Usted pelee por su salvación, reciba al Señor en su corazón, arrepiéntase, viva para Él, ¿verdad, hermano Tomás? Y siga adelante, como Amén. lo dijo Pablo. Creo que recibimos un mensaje mientras estábamos preparándonos para la transmisión. Así es que el Sí. próximo lunes estaremos hablando del pacto. Amén. Ya vamos entrando al tercer punto de esta serie de mensajes de la salvación viene de los judíos. Ya vimos de la adopción, hoy vimos la gloria y el próximo lunes vamos a estar hablando del pacto. Hermana, ¿me puedes leer por favor cuál es el mensaje que nos mandaron, por Sí, favor? el mensaje es de José Acevedo Hidalgo y dice, ¿basta solo creer que Jesucristo murió por nuestros pecados o hay que hacer más para ser salvos? ¿Responderías a eso, hermano Tomás? Amén. Creo que él tiene ya un gran porcentaje. Si él ya cree en Jesucristo, ya tiene la mayoría de lo que necesita. La Biblia dice que tenemos que arrepentirnos, tiene que haber una conversión verdadera, después bautizarnos en el Señor Jesucristo, en nombre del Señor Jesucristo, para invocando su nombre para lavar nuestros pecados, después a recibir el Espíritu Santo de Dios y perseverar en santidad, congregarse en un lugar donde prediquen la palabra de Jesucristo y perseverar hasta el final. Amén. Amén. Así es que gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Eva y Tomás. Recuerda que con Eva y Tomás Aprendes así más. es que Dios les bendiga y nos vemos el próximo programa. Dios les bendiga.